Y gracias al presidente Felipe Calderón que nos toma la llamada esta mañana para hablar. Vaya que la nube está cargada, presidente, muchos temas. Muy buenos días y gracias. Muy buenos días, Alejandro. Sí, efectivamente, son muchos temas, en general muchos preocupantes, desafortunadamente. ¿Cuál desde su perspectiva es el más preocupante en este momento? Por ahora me parece que la relación, el rol que está asumiendo el gobierno mexicano con el gobierno de Donald Trump, a mí me parece que estamos asumiendo un rol de sumisión, de seguimiento, y contra lo que algunos piensan, yo creo que sí había alternativas, Alejandro. A mí me parece que el gobierno de Trump nos está tomando la medida, nos está obligando a aceptar condiciones inaceptables como país, nos está amagando constantemente y creo que hay que cambiar definitivamente de esa estrategia. Yo no digo que no se deban tomar medidas en materia migratoria que rectifiquen una política equivocada del gobierno mexicano. La actitud asumida desde el triunfo, desde la campaña y el triunfo del presidente el año pasado, ya hace casi un año, de ofrecer una política de puertas y brazos abiertos a los migrantes centroamericanos, de prometer infundadamente, injustificadamente, empleos, becas, apoyos, ayudas, en pocas palabras, el paraíso, provocó una oleada de inmigración que nos metió en un problema evidente, un problema que era esperable con Estados Unidos. Qué bueno que eso se rectifique, pero qué malo que se esté imponiendo una agenda que no es la nuestra y que se recurra pues a un expediente realmente de seguimiento y sumisión que me parece que no es digno de México. Sí. Y creo que la próxima amenaza de Donald Trump tiene que ser respondida de otra manera. Creo que México tiene todo el derecho y el deber de recurrir al propio Tratado de Libre Comercio para establecer medidas retaliatorias y que incluso las tarifas que se llegaran a imponer a México empiecen a pesar en la propia economía de cientos de miles de estadounidenses para que ese genere un efecto político adentro de Estados Unidos y contra Donald Trump. Hay agencias que calculan que un impuesto de 5% a productos mexicanos, además de encarecer el costo de vida de los propios americanos, traería el despido de casi 400,000 trabajadores de Estados Unidos, 117,000 de ellos tan solo en el estado de Texas, Alejandro. En fin, yo considero que tienen que evaluarse la relación con Estados Unidos desde otra perspectiva, levantar la cabeza y no estar, siguiendo la agenda impuesta por los americanos de esta manera. No veo que se celebre además. Presidente, nos está faltando meter la pierna fuerte, porque pareciera que estamos nosotros en la posición de debilidad ante pues la pierna muy fuerte de Trump, ¿no? Pero me parece que, como él mismo lo dice en sus libros, Alejandro, él está bloqueando y nosotros compramos la amenaza desde la primera sin tener una sola reacción. Por supuesto que hace falta una actitud mucho más estratégica y más firme del gobierno de México. No puedo creer que lleguemos a estos extremos de estar siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Donald Trump. Yo creo que a veces es mejor asumir determinados costos, pero perder algunas cosas, pero no perder la dignidad en esta relación, Alejandro. México tiene con qué responder las amenazas en materia comercial, tiene instrumentos que por lo menos hay que echarlos a andar antes de simplemente conceder todo lo que se nos pida. Si echamos a andar esos instrumentos, no tenemos alternativas, pues bueno, Donald Trump está pasando por un momento complicado, porque China le ha respondido con fuerza. Claro que es un país enorme, tiene mucha fuerza, es cierto, pero comercialmente las medidas chinas están causando impacto en determinadas industrias y sectores americanos, particularmente en sectores de alimentos. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del estado de Iowa, sus exportaciones de soya hacia China fueron canceladas por esta guerra comercial china, y resulta que México vino a ser el gran comprador sustituto de soya de Iowa. Si nosotros estableciéramos una política coordinada con los aranceles retaliatorios de China, podríamos tener mucho más eficacia en nuestras propias negociaciones. E insisto, yo creo que está bien que el gobierno mexicano rectifique la demagogia migratoria que había asumido desde el principio, de que todos vengan a México, etcétera, que se cumpla la ley, pero
parece que en la relación con Estados Unidos estemos utilizando todos nuestros recursos, ni tampoco creo, mucho menos, que sea una posición digna de México la que se está asumiendo. En Tijuana, al día siguiente, el sábado, pues casi se establece una fiesta nacional, hablando de un triunfo y de que se evitó una crisis y demás, pero tenemos 45 días para lograr, yo lo escribo de hecho hoy en mi columna en El Heraldo, tenemos 45 días nosotros para lograr lo que ellos con su tecnología, con sus millones, con su apoyo y sus agentes migratorios no han logrado en casi un siglo. Efectivamente, y además siempre va a pender sobre México ese páramo, que dentro de 43 días, Alejandro, 42 ya van. Lo que va a ocurrir es que al arbitrio y al capricho de Donald Trump, ellos tendrán todos los elementos para decir si México cumplió o no. Va a ser algo caprichoso, porque va a ser imposible, como tú bien señalas, que se cierre la frontera. Estamos hablando de casi 900 kilómetros, para lo cual para el gobierno mexicano la mayoría de ellos es casi inaccesible. Hay puntos de selva, hay una gran mayoría de ríos, hay zonas totalmente deshabitadas, despobladas, hay una enorme dispersión de comunidades, es una frontera imposible de cerrar. Pero además, si México destina militares, que eso es lo que van a hacer, la Guardia Nacional ni siquiera está constituida todavía, si hace todo lo que se le está instruyendo desde Estados Unidos, ya solo mencionar esto me parece vergonzoso, pues ellos podrán decir totalmente de manera caprichosa si cumplieron o no cumplieron, y vamos a estar ahí siguiendo sus instrucciones. Yo creo que, en primer lugar, debió haberse hecho todo por evitar que una agenda que es estrictamente comercial, que es estrictamente económica, fuera utilizada como un chantaje para una política migratoria. Son dos cosas totalmente distintas. Y dos, dentro de lo comercial, México debe plantarse claramente a hacer uso de los derechos y prerrogativas que les otorga el tratado, es decir, poner medidas retaliatorias, y también hacer que la arbitrariedad y el capricho de Trump empiece a afectar sus propios intereses electorales, porque ahora México es utilizado como una piñata política para sacar una raja electoral a Donald Trump, porque siempre está mostrando una victoria, está mostrando una cabeza de México en la mano a sus propios electores y a los electores americanos, con miras a la reelección el próximo año, una reelección que además será terriblemente desastrosa para México nuevamente. Una piñata política y sin venda, ¿no?, en los ojos. No, muy dura, muy difícil. Yo sé que es difícil el rol de México, pero creo que hay que jugarla con dignidad, Alejandro. Hay que poner verdaderamente una marca en el electorado de Estados Unidos, que no somos pues un país simplemente dejado. Claro, me parece que también hay que entender lo que pasó. Insisto, la política migratoria de este gobierno fue un desastre de principio a fin hasta ahora, y ahora se rectifica eso. Evidentemente creo que es bueno que se haga, pero la actitud y la sumisión me parece que no pueden ser aplaudibles de ninguna manera. Y si es simplemente porque no había alternativa, pues que se diga con todas sus letras y que con cierta dignidad no se nos pretenda vender una victoria donde no la hay. México, la comisión de Marcelo Ebrard, quien haya sido, pues salió derrotada en todos los frentes. Ahora el propio Trump amenaza con que hay un acuerdo secreto. Que nos digan la verdad a los mexicanos. ¿Qué negociaron con Estados Unidos? ¿A qué costo vamos a mantener esto, que me parece que es una ficción, de decir que tuvimos un triunfo cuando pues no lo hay, ¿no? Estamos ante un riesgo político, está en riesgo la dignidad, está en riesgo la seguridad, está en riesgo el comercio. ¿Ante qué estamos, presidente? Bueno, yo creo que está lastimada la dignidad de México, y obviamente está el país pasando ante una amenaza muy poderosa que es la de Estados Unidos. Pero tenemos que reaccionar ante esa amenaza con mucho mayor estrategia y con mucho mayor fuerza. Tenemos con qué hacerlo, modesto lo que sea, pero vaya, las amenazas de Estados Unidos pueden ser punibles, pueden ser castigables, y eso quizá produzca un mayor efecto en ellos inhibitorio que el simplemente saber que nos tienen tomada la medida y que cualquier finta, cualquier gesto que nos hagan nos va a obligar el paso siguiente va a ser que
vamos a seguir al pie de la letra lo que hagan. Eso no es bueno para México, que se nos tome la medida de ese tamaño. Estamos platicando con el expresidente Felipe Calderón. Presidente, ante esta coyuntura, ¿se valdría una plática, a lo mejor informal, privada, entre el actual presidente y los expresidentes de México, como ha ocurrido, como vemos que ha ocurrido en Estados Unidos bajo ciertas circunstancias, que el presidente en funciones se reúne y platica con los expresidentes? ¿Se valdría en este momento? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, ese es otro detalle. Me parece que ante coyunturas tan delicadas, me parece que sería deseable que el gobierno recurriera a una opinión o una consulta mucho más amplia. Pero si tú quieres, no tanto de los expresidentes, pero sí de expertos y de puntos de vista discrepantes del gobierno. No sé quién está tomando las decisiones, aparentemente es solo el presidente con algunos secretarios asesores, pero incluso quizá ni en su propio equipo. Mira, el solo hecho de que ahora Marcelo Ebrard se le asigne el control y la titularidad de la agenda migratoria significa cancelar una gran institución como es el Instituto Nacional de Migración y pasar y hacer a un lado, yo creo que hasta irrespetuosamente, a la propia secretaria de Gobernación, que es la responsable de ese ramo. Entonces, no se están cuidando esas formas. Yo no digo que los expresidentes podamos tener la solución, pero si sabe el presidente López Obrador que siempre habrá una disposición para ello. En mi caso, en momentos delicados, por ejemplo, en circunstancias, aunque no todos al mismo tiempo, pero sí tuve o traté de tener contacto con expresidentes, desde el propio expresidente Miguel de la Madrid, en paz descanse, Fofox, el propio Cedillo, en fin, con los que siempre encontré un consejo y una experiencia que, buena o mala, puede ser útil para tomar mejores decisiones en el país. Ahora no ha ocurrido, el presidente López Obrador no le ha llamado a usted para nada. No, y no creo que lo haga definitivamente, pero ni tampoco, vaya, yo se lo pido, pero sí le han manifestado, y lo reitero, la disposición abierta de poder copiar desde nuestra experiencia en estos temas. Esto es relevante, Alejandro, porque yo tuve la oportunidad, tuvimos varias presiones de tipo comercial con Estados Unidos, tanto con el presidente George W. Bush como con el presidente Obama. Y lo que decidimos es precisamente el poner medidas retaliatorias, y funcionó cuando no querían dejar entrar a camiones de carga mexicanos de Estados Unidos, que habían cancelado los fondos presupuestales del programa piloto. Empezamos a poner lo que llamamos un carrusel de medidas. Primero pusimos aranceles, no a todo el comercio, no a todos los productos, procuramos evitar lesionar cadenas productivas mexicanas, por ejemplo, como la automotriz, pero sí fuimos y pusimos como objetivo, con mirilla telescópica, digamos, productos que podrían impactar en la base electoral de determinados congresistas norteamericanos. Y cuando no había suficiente respuesta, metimos otros 100 productos que además los íbamos rotando, le llamamos un carrusel, que eso provocó que ya no solo las empresas y sectores afectados, sino que todas empezaran a tener temor del impacto de que el carrusel les tocara un día, y eso realmente provocó un cambio que funcionó. A lo mejor no funciona ahora con Trump, pero ¿por qué no lo intentamos, hombre? ¿Por qué no tratamos de reaccionar primero? Y que además que se vea, pues, que la sumisión, que México no es un país sumiso, que México reacciona, y que no se puede afectar el comercio impunemente ni por Donald Trump ni por nadie. China sí está impactando a Estados Unidos, y eso que ya China le compra a Estados Unidos mucho menos productos que los que le compra a México. Nosotros somos el segundo comprador más importante para Estados Unidos después de Canadá, por muy poco margen. Somos el mejor cliente. ¿Qué tal si este cliente le empieza a grabar sus productos, le empieza a, en lugar de comprar, por ejemplo, la soya de Ohio, que te estoy diciendo, se la compramos a los argentinos o a los brasileños? ¿Por qué no enfocamos la base electoral de Trump y que por lo menos entienda que no se puede andar dando manetazos o blofear sin sanción? Yo creo que se puede, hay espacio para eso, Alejandro, y no simplemente agacharse y hacer exactamente lo que nos están pidiendo. Ahora, presidente, esto ocurre, además esta crisis diplomática, esta amenaza comercial ocurre en momentos en que la economía mexicana
pues está desacelerándose de manera preocupante, tal vez hasta peligrosa, ¿no? Muy peligrosa, muy peligrosa. Yo creo que está cayendo la inversión, por ejemplo, extranjera directa, la inversión física. Hay mucha inversión en CETES y en bonos del gobierno, Alejandro. ¿Por qué? Porque el Banco de México y en general el gobierno están auspiciando las tasas reales más altas que haya tenido México en mucho tiempo. Si la inflación anda rondando, digamos, el 4% ahora, y la tasa de CETES oficial está en 8.25, una cosa así, estamos hablando de una tasa real de 4%, lo cual provoca oleadas de inversión especulativa que saben que si hay un momento delicado, hay un problema, se salen tan rápido como la tecla de una computadora a una cuenta fuera de México. Esto, en cambio, la inversión física, la inversión que va a fábricas, a talleres, a invernaderos, a cultivos, a puertos, en fin, esa inversión está detenida. Y eso explica cómo en el primer trimestre del año la economía no creció o incluso se contrajo marginalmente. Si esto se prolonga 2 trimestres más, o sea, que estamos por concluir ya el segundo trimestre en este mes de junio, si la economía muestra este estancamiento, un trimestre más podríamos estar cayendo en una recesión. La propia guerra comercial de China y Estados Unidos está considerada como la peor amenaza al crecimiento mundial en este momento. La falta de señales de certidumbre y de Estado de Derecho que se están generando en México generan también que esté frenada la economía. La decisión de cancelar el nuevo aeropuerto, se quiera reconocer o no, fue una decisión que mató una gran parte de la confianza en las decisiones del gobierno mexicano. La situación de Pemex ya era grave, pero si a eso le agregamos que todos los analistas, inversionistas están viendo que está tomando decisiones equivocadas, construir una refinería cuando está tan castigada la inversión en el upstream, que se llama en exploración y producción de petróleo, es una decisión equivocada. Todo eso está ahuyentando la inversión de México y con ello el crecimiento económico y el empleo. Hay otros datos que también están influyendo ya en la preocupación de los analistas e inversionistas. La inseguridad, por ejemplo, está creciendo. Estos datos que se están dando a conocer esta semana de que el secuestro en la Ciudad de México, área metropolitana, está creciendo a un ritmo de 3 dígitos, por ejemplo. La verdad, eso está generando también una situación de preocupación y es consecuencia también de la prioridad presupuestal del gobierno. En general hubo una baja presupuestal a las instituciones, es decir, hay un debilitamiento institucional. Lo único que aumentó presupuestalmente fue lo que se supone va a ir a la Guardia Nacional, pero esto todavía ni se constituye ni es suficiente, y sí se bajó el presupuesto a la Fiscalía, por ejemplo, y una serie de dependencias que están encargadas de la seguridad pública. A los estados se les han restringido fondos adicionales que, bien o mal, contaban con ellos desde hace muchos años y están prácticamente secando la capacidad operativa de estados y municipios en materia de seguridad. Todo eso está impactando, Alejandro, desgraciadamente, y las cosas no van bien, por más que se diga otra cosa. El tema de Pemex no es menor. Lo de la construcción de Dos Bocas, brinco al tema ambiental. No hay un estudio de impacto ambiental para Dos Bocas, tampoco lo hay para el Tren Maya. Es decir, pareciera que los proyectos saltan del escritorio a la primera piedra sin mayor trámite, ¿no? Y eso tiene varias implicaciones. Una muy importante cuando hacemos es la ambiental. Mira, por ejemplo, Dos Bocas. Una de las razones por las cuales desde hace muchos años se descartó el sitio de Dos Bocas para hacer una refinería es que es un terreno inundable, es una zona de inundaciones. De hecho, pues ahí están los famosísimos pantanos de Centla, muy cerca. ¿Por qué es inundable una zona como Tabasco? Por la altitud que tiene, por el flujo de ríos, la desembocadura del Grijalba, por ejemplo. Todo eso genera condiciones que no son adecuadas para un proyecto de esa naturaleza. De hecho, en todos los planos, en todas las simulaciones que yo conozco, por ejemplo,
de cambio climático, cuando se mete la variable de incremento del nivel del mar, que se puede calcular que puede ser entre medio y 1 metro promedio hacia el final del siglo, en todos esos modelos, de las zonas inundables, o más fácilmente inundables del mundo, están los estados insulares, es decir, las pequeñas islas del Pacífico, por ejemplo, con gran vocación turística que pueden inundarse, desaparecer, el delta del Nilo, los cayos de la Florida, básicamente Miami, y efectivamente esa zona de Tabasco y de Campeche son inundables. Tan inundables son que ahí había mangle, es decir, una especie arbórea que crece en aguas salubres, en esa mezcla de agua dulce y salada. Y el mangle fue simple y sencillamente talado, se habla de más de 300 hectáreas de mangle, lo cual es totalmente ilegal, Alejandro, probablemente delictivo, pero ilegal absolutamente. Y ese daño ambiental, pues simple y sencillamente es un reflejo de la política del gobierno. Otro tema que vivimos en la Ciudad de México hace 15 días, la contaminación ambiental, básicamente derivaba de los incendios. Sí, ha habido incendios forestales toda la vida, es cierto. Lo que también es cierto es que con esta política presupuestal de dar todo el dinero a gasto corriente, a dinero en la calle, básicamente para construir una base electoral para Morena, insisto, ha habido un sacrificio a los proyectos de inversión sustanciales y a los proyectos de construcción de instituciones tan importantes para México. Otra institución que se ha debilitado es la CONAFOR. Cuando yo salí de la presidencia de la República en 2012, la CONAFOR tuvo un presupuesto más o menos de 7,000 y pico de millones de pesos. Hoy la CONAFOR, 7 años después, tiene un presupuesto de 2,600 millones de pesos. Es decir, en términos reales es la tercera o la cuarta parte. Y además, el gobierno en el programa de austeridad canceló los programas de empleo temporal. Los programas de empleo temporal no son programas de aviadores, es el jornal, 1 o 2 jornales que se le pagan a comuneros y ejidatarios en tiempo de secas para abrir brechas cortafuego, por ejemplo, para chaponear las orillas de las carreteras y evitar un incendio, para recoger basura, y en tiempos de incendios para combatir los incendios. Si tú quitas ese presupuesto, quitaste la capacidad institucional del Estado mexicano para responder a esa contingencia y se generó pues una cadena de desastres ambientales que incluyó la gravísima contaminación terriblemente dañina para la salud que se vivió en el área metropolitana de la Ciudad de México, donde vivimos pues decenas de millones de personas. Y así podríamos seguir con estos ejemplos que reflejan la falta de compromiso del gobierno con los temas ambientales y de sustentabilidad. Presidente, ¿qué tiene remedio Pemex? ¿Cómo sacarlo adelante? Pues mira, la verdad es que sí, pero en general hay que ver el sector energético no a partir de remediar Pemex, sino a partir de permitir la inversión en todo el sector energético. Y aquí también hay malas noticias. Se han detenido las rondas de inversión como consecuencia de la reforma energética. Cuando el presidente dice que no han sacado ni un solo barril de petróleo, pues lo que se está reflejando es desconocimiento de esa industria. Para sacar un barril de petróleo del mar, por ejemplo, si hoy empieza un contrato o una concesión, los trabajos exploratorios pueden demorarse 2 o 3 años hasta que se detecta el potencial de un yacimiento, se delimita su extensión, etcétera, y los trabajos de producción pueden demorar otros 2 o 3 más, es decir, estaríamos hablando de un barril dentro de 5 años. Si las rondas y las concesiones se otorgaron hace 2 o 3 años, quiere decir que tendríamos que esperar 2 o 3 más. Pero si eso se frena, no va a seguir en picada la producción de petróleo de México en general, no solo de Pemex. Y para Pemex lo que había de hacerse es que su gasto, el gasto de inversión se tiene que incrementar. Nosotros lo hicimos, puedo asegurarte, Alejandro, que la mayor inversión de Pemex en los últimos 40 años se hizo precisamente en la administración que tuve el honor de encabezar, la inversión en exploración y producción de petróleo. Es decir, logramos subir la tasa de reposición de reservas al 100%, cada barril que se vendía era reemplazado ese día con un barril en las reservas probadas, y esa tasa de exploración y producción se redujo en el sexenio pasado. Se empezaron a hacer compras o gastar el dinero de Pemex en cosas absurdas, como esto que se ha mencionado y que trae el caso de los Xochitl, la compra de una planta petroquímica que era realmente chatarra, de hecho 2 plantas petroquímicas,
falta investigar qué hacen con Fertinal, por cierto. Sí. Y y se le bajó mucho al gasto de inversión en exploración. Para arreglar Pemex hay que dedicarle todo lo que se pueda a exploración y producción de petróleo y gas. Sin embargo, en lugar de hacer eso, se le aumentó algo nada más, no todo, no lo que se requiere, y se advierte, se publicita que se van a gastar por lo menos 8,000 millones de dólares en una refinería que no solo está en un sitio inadecuado por las condiciones inundables ahí, sino que además es una refinería que está fuera del mercado potencial. El mercado de gasolina en México está entre el Valle de México y Guadalajara, es donde hay una fortísima demanda, es donde se dio la mayor escasez de gasolina, por cierto, en la crisis, y es ahí donde se tienen que concentrar las ofertas de gasolina. Pero bueno, se va a invertir en un negocio que tiene un margen de rentabilidad muy bajo, incluso si se manejara bien, incluso si no hubiera el sindicato que tenemos, da un margen muy bajo. En cambio, invertir en sacar petróleo a un costo quizá de $25 por barril y venderlo a $56 por barril, pues ahí está el verdadero negocio de Pemex, y las señales que se dan son al revés, que quiere invertir en una refinería que no tiene sentido, lo cual implica un costo de oportunidad, un sacrificio en la inversión que tiene que hacerse en exploración y producción de petróleo y gas. El presidente López Obrador acaba de anunciar en la conferencia que recibió el avalúo de la ONU por el avión presidencial y que con eso va a pagar el programa migratorio. Bueno, es otra historia. En primer lugar, la ONU no hace avalúos. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, que aunque tenga agencias que estén relacionadas con múltiples temas, pues no es una agencia vendedora de aviones. Los aviones se venden como en los lotes de coches. La verdad es que el valor que tiene ese avión es sin duda mucho mayor que cualquier potencial de ventas. Por cierto, Alejandro, mira otra cosa. Por más que se quiera decir que el transporte presidencial, sean aviones, helicópteros, son lujos prescindibles, quizá efectivamente lo son en una buena parte, pero también son instrumentos de trabajo necesarios. Tú recuerdas que hace aproximadamente un mes el propio presidente López Obrador anunció que estuvo todo el día creo que en Chiapas y en Tabasco, y que no pudo comunicarse con Donald Trump porque no había señal de teléfono. No sé si recuerdas ese evento. Sí. Bueno, mi punto es, ¿cómo es posible que el presidente de México no pueda comunicarse o responder una llamada del presidente de Estados Unidos? Y especulando un poco, ¿para qué era esa llamada? Yo creo que tenía que ver con este tema migratorio, Alejandro. Yo no sé si pudimos haber evitado los desplantes demagógicos de Trump, que nos han llevado a una situación verdaderamente incómoda, molesta incluso. Si el presidente pues tiene los medios de transporte que le permitan comunicarse rápidamente en cualquier punto de la República que se encuentre. Pero si todo lo vamos a arreglar en autobús y en camiones de línea y en lugares donde no hay señal, el costo para México de no hacer esa llamada durante todo el día quizá fue pues varias veces el valor del avión presidencial. ¿Cuánto nos va a costar simplemente movilizar la Guardia Nacional a la frontera? ¿Cuánto nos va a costar en términos de desprotección de familias y comunidades, que en lugar de que la Guardia Nacional se vaya a arreglar el gravísimo problema de seguridad, ahora se tiene que ir a la frontera sur? Y si fue un arrebato derivado de que pues, ni siquiera contestamos una llamada, me parece que hay que poner en dimensión esas cosas. No es cierto que el avión presidencial ni se va a vender al precio que tiene, es un avión que se está deteriorando porque está parado. Y dos, eso no va a alcanzar para resolver estos problemas, eso no es cierto. Bueno, pues presidente, yo le agradezco mucho de verdad que nos haya dedicado este tiempo, que nos haya tomado la llamada y por supuesto abordado todos estos temas. ¿Cómo va México Libre? Rápidamente. Vamos bien, la verdad es que estamos contentos porque hemos logrado ya sacar varias asambleas de gente que se reúne espontáneamente. Aquí en la Ciudad de México acabamos de hacer una en la delegación Miguel Hidalgo muy exitosa. La próxima será en parte de la delegación Álvaro Obregón, ahí el día 29 de este mes, por ejemplo, en el Club Japonés.
En fin, ahí vamos avanzando bien. Tenemos que ir más rápido, desde luego, pero la respuesta de la gente es extraordinaria. Yo le invito a la gente que esté interesada que se registre en la página, sin el www, por cierto, es nada más mexicolibre.org.mx. De acuerdo. Presidente Felipe Calderón, gracias nuevamente por tomar la llamada. Gracias, Alejandro. Buenos días.